Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso. Un lunes más estamos aquí para compartir con todos vosotros esta riqueza de Cristo. La verdad que no hay otro deseo en nosotros, sino el que podamos impartir la vida, que es para lo que realmente nosotros fuimos diseñados, fuimos creados, para compartir esta riqueza. Así que, Señor Jesús, esta mañana te damos las gracias porque tú una vez más, Señor, nos has traído a tu presencia. Señor, no queremos que tú nos traigas constantemente, sino queremos ser aquellos que permanecemos en tu presencia y disfrutamos de tu sonrisa. Señor Jesús, en esta mañana estamos aquí para complacerte a ti. Sí, verdad que te necesitamos, Señor, pero tú tienes una necesidad también, por eso queremos ser las personas que te satisfacen a ti. Señor, que cumplimos el deseo de tu corazón. Señor, que andamos realmente conforme a esta vida maravillosa. Así que, Señor Jesús, guíanos tú en esta mañana. Amén. Bueno, queridos hermanos, estamos aquí ya en el Bosquejo 6. Creo que esta semana y la que viene estaremos y ya terminaremos este tema general que se titula, dice, conocer la verdad, ser absoluto en cuanto a la verdad y proclamar la verdad del presente siglo maligno. Y estamos ya en el mensaje 6 que se titula conocer y propagar la verdad actualizada. Dice que es el evangelio más elevado de la economía de Dios según el ministerio. Cuando digo la economía de Dios es la mayordomía de Dios, las riquezas de Dios que hoy están depositadas en su cuerpo, que es la iglesia. Aquí hay unos versículos, lo voy a leer antes de comenzar el punto Romano 1, pero hay unos versículos que es lo que nos guía realmente para poder compartir el tema de propagar, de realmente disfrutar la verdad. En 2 de Pedro dice, por eso siempre estaré recordando estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Maravilloso que podamos estar en esta mañana en la verdad presente. ¿Qué versículo? Yo nunca había escuchado de hablar de este versículo. Pero hermano, necesitamos, porque muchos dicen, está todo en la Biblia. Es verdad, todo está en la Biblia. Pero tenemos este rico ministerio que nos abre la palabra. Porque para edificar una casa necesitamos unas herramientas. No solamente los materiales, sino también las herramientas. Y hoy nosotros tenemos la versión recobro del Nuevo Testamento que tiene 9.500 notas. Tenemos los estudios vida, que ya después lo hablaremos aquí. En este rico ministerio nos encontramos cómo Dios nos abre la palabra a través de los hermanos. Así que tenemos aquí otro versículo. Dice, como te exhorté. Eso es 1 de Timoteo 1:3, como te exhorté. Es más, cuando como te exhorté al irme a Macedonia para que te quedases en Éfeso. Escucha, dice, para que mandasen a algunos que no enseñen cosas diferentes. Por eso en esta mañana nosotros estamos en la verdad, proclamando la verdad. Y la verdad, dice que esa verdad nos hará libre. Pero esa verdad es Cristo mismo en nosotros. Dice el 4, ni presten atención a mitos, dice a mitos, y genealogía interminable, y todo esto dice que acarrea disputa, más bien que la economía de Dios que se funda en la fe. La economía de Dios, sabemos que hay dos palabras en griego, eco y nomo, es la administración de una casa. En la iglesia hay una riqueza, hay una administración, hay unos mayordomos que administra y dispensa esta riqueza maravillosa. En Mateo también el Señor Jesús le dijo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Cuidado, no diga de qué iglesia eres tú, qué iglesia soy yo, esta es mi iglesia.
La iglesia es del Señor, que es su cuerpo. E igual como tu cabeza y tu cuerpo no están divididos, está partido uno por un lado y otro por otro. No, el cuerpo soy yo también. Y la cabeza también soy yo. Así que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es Cristo mismo. Dice, yo edificaré mi iglesia sobre esta roca. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Maravilloso. Señor Jesús, esto está hablando aquí ahora de Samuel. Dice, cuando tus días sean cumplidos y duerman con tus padres, dice, yo te levantaré descendencia después de ti, que procederá de tu cuerpo, y estableceré su reino. Él edificará casa en mi nombre, y yo, dice el Señor, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí está hablando de David, pero el que iba a establecer de la descendencia de David iba a ser el Señor Jesús. Y el 7:14 dice, yo seré su padre, y él será mi hijo. Maravilloso, Señor Jesús, y él será mi hijo. Dice, si comete iniquidad, yo le disciplinaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Es maravilloso cómo el Padre cuidó al Hijo y cómo el Hijo obedeció al Padre. Romanos 1:3 dice acerca de su Hijo, que era del linaje de David. ¿Ve? Aquí viene la palabra, nos lo confirma. Lo que ahí está hablando en 2 de Samuel, ya le profetizó, porque David quería edificar casa para Dios, pero por causa de la desobediencia que había tenido, por el desliz que había tenido de una mujer, él no pudo edificar el templo. Él tenía todos los materiales, él tenía los planos, él lo tenía todo. Pero el que edificó fue Salomón. Y Dios le dijo, no, tú no me vas a edificar casa. Yo voy a edificar mi casa. Maravilloso. Así que, hermano, nosotros una advertencia a esto. Está escrito para que nosotros no caigamos en lo que ellos cayeron y seamos fieles colaboradores de Dios. Señor Jesús. Dice que él fue designado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por medio de la resurrección de entre los muertos, Jesucristo, nuestro Señor. Maravilloso. Y es aquí cuando Juan estaba ya en el Espíritu, porque estos son versículos que estaremos más adelante, que dice que él estaba en el Espíritu, dice, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. ¿Qué te parece? Es maravilloso esto. Dios está preparando una casa. Muchos quieren ir al cielo, que va a tener una casa, pero el cielo está bajando a la tierra. Por eso Jesús oró, venga a nosotros tu reino. De esta manera tenéis que orar. Señor Jesús, Él que está estableciendo su reino, Él se está dispensándose dentro de ti y dentro de mí. Esto es algo maravilloso. Señor Jesús, oh, maravilloso. Hermanos, vamos a meternos en el punto romano 1 de este capítulo, que es algo maravilloso. Dice el punto romano 1, dice el recobro y la obra. Cuando digo el recobro, no estoy hablando de una denominación, de una organización llamada recobro, sino estamos en el recobro, donde el lugar donde Dios está recuperando y recobrando, como nos dio en Joel, y yo restauraré, yo recobraré todo lo que el purgón se ha comido, y yo haré volver a mi pueblo, y volverán a Sión cantando. ¿No es esto maravilloso? Oh, hermanos y hermanas, es maravilloso que el Señor nos está recobrando a lo que hay en su corazón. Dice que el recobro y la obra particulares que Dios realiza de una era, dice que es el ministerio de esa era, el ministerio de la era. Ministra, dice lo que hemos leído antes en 1 Pedro, la verdad presente. La verdad presente al pueblo de Dios. En 1 de Pedro, como hemos leído antes.
Dice que la verdad presente también puede, dice, traducirse la verdad actualizada. Es decir, que qué maravilloso de que en esta mañana podamos estar compartiendo esta palabra, porque el deseo de Dios es que nosotros estemos en su recobro. Y el recobro es el lugar donde Dios está restaurando y recobrando lo que hay en su corazón. Así que estamos en la verdad actualizada. Así, hay aquí unos versículos, lo que hemos dicho, dice, por eso siempre estaré recordando estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, aunque estéis, yo no dejaré de machacaros este asunto. Así que es bueno, hermanos y hermanas, que el Señor nos siga remachando, nos siga recordando, cuidado, porque somos muy olvidadizos y rápidamente nos vamos a los deseos de la carne, a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, pero tenemos que ser esas personas. Cuidado, no es que yo esté y lo esté haciendo, pero cuando yo estoy compartiendo o estamos compartiendo, es porque yo deseo vivir esto, hermanos y hermanas. De verdad, estar en la verdad presente. Amén. La letra A dice, aunque todas las verdades se encuentran en la Biblia, dice, debido a la insensatez, a la infidelidad, dice, en cuanto a la negligencia, a la desobediencia del hombre, muchas verdades se perdieron y fueron escondidas del hombre. ¿Por qué hay tantas denominaciones y tantas organizaciones y tantos nombres? Es por eso, o lo leo otra vez, este punto A. No importa que no tengamos mucha prisa, de verdad. Lo que necesitamos es quedarnos bien en la verdad presente. Dice, aunque todas las verdades se encuentran en la Biblia, porque hay muchos que dicen, bueno, vosotros estáis con la versión recobro, con las notas, estáis con los libros de Waxman Nee, los libros de Gwyneth Lee, estáis, pero nosotros tenemos como referencia, tenemos como nuestra todo, la palabra de Dios, la Biblia. Pero qué maravilloso de que hermanos que han gastado su tiempo, su hora, han sacrificado a su familia, a sus hijos, han estado introducidos en la palabra y el Señor le ha revelado. Y el Señor ha abierto su corazón y le ha enseñado cómo debemos conducirnos en la casa del Dios viviente. Entonces, ¿qué ocurre? Aunque todas las verdades están en la Biblia, pero necesitamos, ¿por qué? Por esto, mira, dice, debido a la insensatez, somos insensatos, a la infidelidad, somos infieles, en cuanto a la negligencia, en cuanto a la desobediencia, en cuanto al hombre, dice, muchas verdades se perdieron y fueron escondidas del hombre. Por eso hoy día la Biblia es una mina que necesitamos esa herramienta para ir buscando esas pipitas de oro por medio de este ministerio. Lo siento, pero esto a mí me ha abierto los ojos, esto ha ensanchado mi corazón, esto me ha revolucionado por completo y puedo decir como las palabras que dijo el apóstol Pablo. Dice, lo que se agolpa cada día sobre mí, la preocupación por todas las iglesias. Hermanos y hermanas, necesitamos tener una visión que nos remueva nuestro corazón por completo. Señor Jesús, aquí hay unos versículos. Dice, Segundo de Reyes. Dice, y entonces dijo el sumo sacerdote, dice, Isías se lo dijo al escriba, Safán, dice, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Isías dice que le dio el libro a Safán y él lo leyó. Señor Jesús, he hallado el libro. Nosotros tenemos el libro de los libros. Biblia significa libros. Tenemos el libro. Oh, tenemos la palabra de Dios y tenemos las herramientas. Si alguno quiere tener la versión recobro del Nuevo Testamento que tiene 9.500 notas explicatorias, nosotros la estamos enviando gratuitamente. Y cuidado,
Y no la enviamos sino porque hay hermanos que han ofrendado para que muchos puedan venir, como dice el apóstol Pablo, que no solamente sean salvos, sino que vengan. ¿A dónde? Al pleno conocimiento de la verdad. Lo siento, necesitamos introducirnos en la verdad y que esta verdad se forje en nosotros. La letra B dice, las verdades que han sido reveladas, dice, nuevamente dice, no son invenciones nuevas de Dios. No son invenciones nuevas de Dios. Más bien, son los descubrimientos nuevos, dice, del hombre. Todo obrero del Señor debería inquirir delante del Señor en cuanto a cuál es la verdad presente. ¿Por qué Pablo dejó? Él se iba ahí a Creta o a otro sitio y dejó en Éfeso a Timoteo. Dice, para que otro no enseñe cosas diferentes. Hay muchos que han dicho, bueno, es que Málaga es muy grande, o Madrid es muy grande, porque no puede haber solo una iglesia y todos cabemos allí. Es verdad, no todos cabemos allí, pero sí está la iglesia en el distrito 1, la iglesia en el distrito 2, y esas iglesias tienen comunión y son una. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos escribe una carta a la iglesia de Dios que está en Madrid, pues va a la iglesia de Dios que está en Madrid. Pero Madrid tiene muchos distritos y hay una comunión. Eso es algo maravilloso, pero no es un arreglo que los hombres hacen, que se reúnen, toman decisiones y cada uno se va a su lugar. Y como una vez me dijo a mí uno, tu paquete para ti, no me traiga tu paquete a mí. Aquí no hay paquete. El paquete es Cristo, hermano. Así que es maravilloso. En la verdad presente. Entramos aquí en la letra C que dice, las verdades de Dios son acumulativas. Las verdades, dice, reciente no anula las primeras. No, nosotros no venimos a anular las primeras ni nada. Dice, lo que vemos hoy en día son las revelaciones acumulativas de Dios. Maravilloso. Señor Jesús, qué bueno que podamos estar compartiendo estas verdades, porque necesitamos de verdad quitar muchos velos. Hoy hay muchos velos en el cristianismo, pero Dios quiere, como dice en 2 de Corintios, Él quiere correr los velos. Dice que si nuestro corazón se vuelve al Señor, dice, los velos serán quitados. ¿No es maravilloso esto? Señor, ¿tú quieres quitar tus velos? Dice, porque allí donde está el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. Y dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que, hermano, nosotros, no los pastores, no los ancianos, no los apóstoles, no. Nosotros todos, mirando y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria. Tú puedes decir, como yo decía en otro momento y en otro tiempo, que va, eso será cuando nos muramos y cuando estemos con el Señor. Pero ahora mismo, es que si no, el Señor no va a regresar. Él va a regresar por su novia. Él no va a regresar por una adolescente loca. No, ni por una niña inocente, no. Ella va a venir madura. Por eso Dios mismo dice en Efesios 4 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, pero no dice el apóstol Pablo ahí para controlar, para dominar, no, dice para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Es decir, que si usted tiene uno de estos nombres y usted ejerce este ministerio, usted realmente es para perfeccionar a los santos. Pero primero usted necesita ser perfeccionado y que se nos quite los humos de la mente, de verdad, de que creemos que somos algo o alguien. No somos nada. Una vez que usted entra por la puerta de la iglesia, y cuando te digo la puerta de la iglesia, no te estoy hablando por la puerta de un local. Cuando usted entra en la iglesia y usted es nacido de nuevo y entra en el cuerpo de Cristo, usted ahí pierde toda su entidad. Es Cristo el que fluye
a través de nosotros. En la iglesia, perdone que os diga esta palabra, todos somos don nadie, porque Cristo lo es todo. Amén. Ese es mi deseo, por lo menos, la verdad. Yo no sé si tú quieres ser algo, pero si vienes a la iglesia seguro que te vas a topar que no eres nadie. Señor Jesús. Bueno, entramos a la letra D, que dice, que Dios nos conceda su gracia para que nosotros no nos convirtamos, dice, en los náufragos de la verdad presente, sino que, dice aquí, dice, sino que seamos, dice, vigilantes, seamos vigilantes y no demos lugar a la carne, ni permitamos que el yo gane terreno. Hermano, esto es maravilloso. Señor Jesús, si te está haciendo daño esta palabra en tu oído, tienes que volverte al Señor, porque lo que estamos compartiendo es la palabra de Dios. Entramos al punto Romanos 2, que dice, la verdad presente, la cumbre más elevada de la revelación divina que Dios nos ha dado por medio de este ministerio de la era, es la revelación de la economía eterna de Dios, que es el evangelio de la economía eterna de Dios, que es el evangelio de la promesa hecha a los patriarcas, a saber, la promesa de que la descendencia de David dice que llegaría a ser hijo de Dios. Esto es, un descendiente del linaje humano sería hecho un hijo divino, que fue lo que ha hecho Jesucristo. Yo no sé, hermanos y hermanas, pero esta palabra yo tengo que escucharla todavía más veces, aunque la estoy compartiendo. Estamos compartiendo esta palabra. Realmente esta palabra es para rumiarla, es para disfrutarla. En Hechos de los Apóstoles 13:32 dice, y nosotros también, dice, y nosotros también nos anunciamos el evangelio de la promesa hecha a los patriarcas. Si te das cuenta, el párrafo que hemos leído anteriormente es sacado de aquí de la palabra. El 13:22 dice así, después de quitar a este le levantó por rey a David, de quien, dice, Dios también, él dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, maravilloso, varón, dice, conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. Es maravilloso que David tenía un corazón para Dios, y por medio de ese linaje es cuando vino realmente el Señor Jesucristo. Dice, del linaje de este, y conforme a la promesa, Dios trajo a Jesús por Salvador a Israel. Que eso lo hemos visto también, unos versículos que hemos leído en primera de Samuel, y también lo leeremos ahora también. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. Es decir, dice, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, dice la palabra. El 13:34 también dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, los dijo así, os daré las cosas santas y fieles de David. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestro Padre, hoy llamado a juicio, dice nuestro Padre, hoy llamado a juicio, dice, sigue, pero levántate. Eso fue ya otros versículos en el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles, 16, cuando el apóstol Pablo estaba siendo acusado por esa revelación que él había tenido, esa visión de la iglesia. Él estaba en contra de las enseñanzas de los nicolaitas. Él estaba en contra realmente de que funcionásemos conforme a nuestras emociones en cuanto a nuestros apetitos carnales. Y dice aquí el 26,
Dice, él estaba dando testimonio ya al rey Agripa ante un tribunal, y dice, pero entonces me dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto de mí, y de aquellas que me apareceré a ti. El 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, el que perseguía a Cristo, perseguía a los miembros. Realmente, hermanos, él vio esta visión y se volvió loco. Maravilloso. Dice, yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles, dice, a quien ahora te envío. Es decir, él fue enviado a los gentiles y al pueblo de Israel religioso. El 18 dice, ¿para qué? Dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecado y herencia entre los que han sido santificados por la fe que es en mí. Eso le dijo Jesús a Pablo, y él estaba relatando aquí todo lo que él dijo. Y ahora mira lo que dice el 19, dice, por lo cual, oh rey Agripa, yo no fui desobediente a esta visión celestial. Maravilloso, él se atrevió a decir esto, y por poco conversa incluso al rey Agripa y a todos los que estaban por allí, porque el rey Agripa dijo, oh Saulo, Pablo, por poco me persuade. Señor Jesús, segunda de Samuel dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, yo te levantaré descendencia después de ti, que procederá de tu cuerpo, lo que hemos estado hablando antes y lo que leímos al principio, y estableceré su reino. El 7:13 dice, y edificará casa a mi nombre, dice a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y el 14 dice, yo seré su padre y él será mi hijo, y si comete iniquidad yo le disciplinaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Señor Jesús, hermano, él fue disciplinado, él incluso después de que salió del bautismo, que él salió de allí del bautismo, y al mismo Juan Bautista vio descender el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, y escuchó la voz que decía, este es mi hijo amado. Dice que él por el Espíritu fue impulsado al desierto para ser probado. Qué maravilloso, que él venció al diablo con la palabra de Dios. Romanos 1:3 dice acerca de su hijo que era del linaje de David según la carne, y el versículo 4 dice que fue designado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Señor Jesús, maravilloso. Dice en Mateo 2:41, dice, y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó, 22:46, dice, ¿qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y entonces él le dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Oh Señor Jesús, pues si David le llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? Es algo maravilloso. Esto solo podemos tocar esta realidad por el Espíritu, así que necesitamos ejercitar nuestro espíritu y permanecer en él. Señor Jesús. Entonces seguimos aquí. Ya me queda un minuto, voy a esto y paro. Un paro para escuchar una canción y los anuncios. Dice la letra A. Dice, nosotros no deberíamos de predicar un evangelio que ha sido disminuido a lo que nosotros consideremos. Dice a lo que nosotros consideremos, sea el nivel de entendimiento de la gente. Nosotros deberíamos de predicar un evangelio elevado y nunca disminuir, dice, el concepto,
debemos creer que el hombre tiene en su interior una capacidad creada por Dios para recibir y entender las cosas de Dios. Y aquí hay unos versículos, dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, a Dios Padre en el Señor Jesucristo. Dice, gracia y paz sean a vosotros. Maravilloso, dice, acordándonos sin cesar delante, el versículo que estoy leyendo es 1 Tesalonicenses 1:3, que dice así, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de vuestra obra de fe, de vuestro trabajo de amor, de vuestra perseverancia y de vuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Dice, porque conocemos, hermanos amados por Dios, vuestra elección. 1:10 dice, y esperad, dice 1:10, y esperad de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, el que nos libra de la ira venidera. Y dice 5:23, y el mismo Dios de paz, hermanos y hermanas, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, todo vuestro espíritu, vuestro ser, bueno, un momento, dice, os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados perfecto e irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es maravilloso esto, hermano? 1 Corintios dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría dice que estaba oculta, la cual nos predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de tu siglo, dice, conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Rey de Gloria. Señor, antes bien, dice en 1 Corintios, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Maravilloso. Y el 10 dice, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, e incluso las profundidades de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, dice, tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Señor, dice, pero nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Con qué propósito? Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha dado por su gracia, lo cual también hablamos no con palabra persuasiva, con palabra de sabiduría humana, no, nosotros hablamos con las que enseña el Espíritu, interpretando lo espiritual con palabras espirituales. Señor Jesús, Job dice, pero hay un espíritu en el hombre, y el aliento del Todopoderoso le da entendimiento, Bueno, tengo que parar aquí porque me he pasado unos minutos, así que volvemos dentro de un momento. Escucha esta canción y disfrútala. Trascendiendo en tu nombre, la victoria.
También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Amén, gloria al Señor. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo para seguir compartiendo con vosotros esta revelación, esta visión de cómo la Biblia se nos está abriendo y nos está introduciendo a que podamos disfrutar todas estas cosas. Vimos realmente que estábamos hablando de que leímos el versículo de 2 de Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses 5:23, cuando dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo será guardado e irreprensible. Es maravilloso de que Dios quiere santificar todo nuestro ser, quiere empaparnos desde el espíritu hasta todo nuestro ser. Es igual como cuando tú coges un colchón desinflable, como el propósito de Dios, ese colchón tiene una forma, o cualquier otra imagen, otro, tiene una forma, pero una vez que se va impartiendo el aire, va cogiendo su forma y para lo que realmente fue diseñado. Dios se está soplando, impartiéndose en todas nuestras partes de nuestro ser, pero comienza desde el espíritu y nosotros tenemos que ser esos canales abiertos. Y entonces leímos un versículo de Job, el último, que cuando lo dejamos, dice: pero hay un espíritu en el hombre, y el aliento del Todopoderoso le da entendimiento. Hermanos y hermanas, que en esta mañana nosotros, o esta tarde, o esta noche, cuando lo estéis escuchando, que nosotros podamos decir: Señor, danos entendimiento, sóplate dentro de mí, Señor Jesús. En Zacarías 12:1 dice esto, mira lo que dice este versículo, dice: la carga de la palabra de Jehová con respecto a Israel. Así declara Jehová, escucha, dice, que extiende los cielos. No, cuando dice los cielos, no dice la luna, las estrellas, las galaxias, no, extiende los cielos. Dice, pone los cimientos de la tierra. Y no dice de la tierra, no dice y toda la tierra, los árboles, las rocas, los minerales, lo esto, lo otro, no. ¿Y qué es lo que dice? Dice, y pone los cimientos de la tierra. Y mira lo que dice la parte esta 3 que dice aquí de este versículo. Dice, y forma el espíritu en el hombre dentro de él. ¿Qué te parece? ¿No es maravilloso ese? ¿No es maravilloso? Extiende los cielos, forma los cimientos de la tierra y pone dentro del hombre espíritu. Y no dice del espíritu, no dice el corazón en el hombre, no dice el corazón, los pulmones, los riñones, el estómago, los pies, las rodillas, los muslos, el fémur, no. Lo que te dice el espíritu del hombre. Dios lo que ve el espíritu, porque el espíritu es el lugar donde Dios realmente viene a morar. Dice, Él lo hizo todo hermoso en su propio tiempo. Y también Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a descubrir la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Maravilloso. Señor Jesús, Hechos de los Apóstoles
17:26 dice, y de uno solo ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre toda la faz de la tierra, y nos ha prefijado el orden, dice, de los tiempos y los linderos de su habitación. Oh, esto es maravilloso. Dice, para que busquen a Dios si en alguna manera, dice, parpándole, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él está pegado a nosotros, Señor Jesús. Dice el 28 del 17, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, dice, y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas que han dicho, pues linaje suyo somos. Oh, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que lo divino sea semejante a oro o plata o piedra o semejante a escultura de arte o a imaginaciones de hombre. Oh, Señor Jesús. Aquí creo que es Isaías. Sí, es, a ver, dice y Isaías, sí. Dice así, dice, a todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado y formado por gloria mía. ¿No es maravilloso? Señor Jesús, gracias porque tú hoy nos estás abriendo tu corazón a nosotros. Señor, oh, sigue tú hablándonos, sigue tú, Señor, abriéndonos tu palabra. Señor Jesús, la letra B dice, nosotros debemos de presentar la verdad en cuanto a la economía eterna, digamos, al plan y al propósito de Dios eterno, de Dios, dice, ítem por ítem, según la Biblia. Esta es la condición especial que Dios nos ha dado. Esta es la comisión. Dios nos ha dado una comisión y que punto por punto, ítem por ítem, nosotros podamos, dice, compartir estas verdades especiales que Dios nos ha dado. Maravilloso. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dice, también en Primera de Corintios 1:19 dice, y si predico el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí, si no predico el Evangelio. Señor Jesús, 9:17, aquí dice, por lo cual sí lo hago, por mi propia voluntad, recompensa tengo, pero por fuerza, dice, una mayordomía me ha sido encomendada. Todo lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Otra vez aquí en Primera de Timoteo dice, como te exhorté al irme a Macedonia, a que te quedase en Éfeso para que mandase a alguno que no enseñen cosas diferentes, ni presten atención a mitos ni a genealogía interminables, que son cosas de vieja, chismorreo y todas esas cosas. Dice, y esto, dice cosas interminables que acarrean disputas más bien que la economía de Dios que se funda en la fe. Así, hermano, 1 Timoteo dice, 2:7, dice, para esto yo fui constituido heraldo y maestro. Digo la verdad, dice, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Señor Jesús, dice Pablo a Timoteo, mira por ti mismo. Dice, y por tu enseñanza persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oigan. Y a los que te oigan. Dice también en 2 de Timoteo, lo cual yo fui constituido heraldo y apóstol y maestro. Fue constituido, maravilloso. Lo que has oído de mí, le decía Pablo a Timoteo, mira lo que has oído de mí, mediante muchos testigos. Esto confía a hombres fieles. Dios está buscando hombres fieles, con una visión clara. Oh, que no miren lo suyo propio, que no miren su territorito,
que no miren su parcelita. No, Dios realmente, hermano, porque las parcelas y todo, esto es del Señor, no es tuyo ni es mío. Maravilloso. Por eso dice, mediante muchos testigos, esto confía, dice, a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Pueda enseñar también a otros. No, mucho es para acapararlo para nosotros. Y nosotros no tenemos que acaparar para nada a nosotros, sino para el Señor. Segunda Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte, escucha, a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de la verdad. Colosenses dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de, ¿qué dice? De presentar perfecto a todo hombre a Cristo. Esa era la visión que tenía Pablo. Es maravilloso. Señor Jesús, yo estoy por otra emisora, estoy compartiendo ahora un asunto que habla sobre que necesitamos ser las personas que vivimos en el lugar santísimo. Maravilloso. Señor Jesús. Bueno, entramos aquí al punto Romano 3. Punto Romano 3 dice así. Dice la afirmación. La descendencia de David llega a ser el Hijo de Dios. Se refiere al proceso el cual Cristo fue designado Hijo primogénito de Dios mediante la resurrección. Porque el propósito de Dios, después de ese Hijo, es que hubiese muchos hijos. Y nosotros somos la continuación de esos muchos hijos, hermanos y hermanas. Maravilloso, Señor. Dice aquí unos versículos, Romanos 1:3. Dice, bueno, ahí lo hemos leído, de que era del linaje de David según la carne, y dice que Dios lo dio con poder, por medio del Espíritu de Santidad, por medio de la resurrección de entre los muertos. En Romanos capítulo 1, el versículo 3 y 4. La letra A dice, Pablo dijo que él fue apartado para el Evangelio de Dios acerca del Hijo de Dios, lo cual indica que el Evangelio de Dios es el Evangelio de la filiación, con mira a la realidad del cuerpo de Cristo, con mira a la realidad del cuerpo de Cristo. Pablo dice en Romanos, dice Pablo, esclavo de Cristo Jesús, apóstol, llamado y apartado para el Evangelio de Dios. 1:3 dice acerca de su Hijo, que es del linaje de David según la carne. Y dice, él fue designado, lo hemos leído, con poder, según el Espíritu y Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo, nuestro Señor. Por eso Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. Oh, gracias Señor Jesús. Dice, porque a los que antes llamó, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuese hecho. Vamos a apoderarnos de esta palabra, hermano. Dice, cuando Él nos conoció, también nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, y que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos, a ti y a mí, también nos llamó. Y cuando nos llamó, dice, predestinó, a esto también llamó, dice, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Es decir, nos justificó, fuimos glorificados, glorificado porque dice que la gloria que me diste yo les he dado a ellos, dije, nos dio su gloria, nos glorificó. Dice
el 5 dice, así nosotros, 8, 5, siendo, un momentito, es Romanos 12, 5, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo y miembros cada uno en particular los unos de los otros. Maravilloso el ver esta visión, hermano, el ver esta revelación, esto es maravilloso, de verdad, es tremendo. La letra B dice, Romanos 1, 3, 4, que es los versículos como es el cumplimiento de la profecía en tipología hallado en Samuel 7, del 13 al 14, y eso. Dice, pues esto revela el misterio de que Dios se hiciera hombre para hacer al hombre Dios en vida y en naturaleza, mas no en la deidad, porque el único que merece ser adorado, glorificado es el Señor, pero Él nos ha dado todo lo que Él es. Él está dentro de nosotros, Señor Jesús. Y aquí nos vienen los versículos estos que hemos estado viendo. Y en Samuel, cuando dice, cuando tus días yo te levantaré. Amén. Señor Jesús. Estoy un poquito de la garganta regular y la verdad que perdón. Señor Jesús. Dice, yo seré su padre y él será mi hijo. Maravilloso. Él es nuestro padre y nosotros somos sus hijos. Dice la letra C. Dice, mediante la encarnación, Cristo, el Hijo unigénito de Dios, en su divinidad, dice que Él se vistió de carne. Es decir, la naturaleza humana, dice, la cual no tenía que ver con la divinidad. En su humanidad, Él no era el Hijo de Dios. Señor Jesús, maravilloso. En su humanidad realmente era el Hijo del hombre, pero en su divinidad era el Hijo de Dios, porque en Él habitaba corporalmente. Mira lo que dice aquí en Juan 1:18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre era Él. Dice que está, dice que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer, es decir, cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Él dio a conocer al Padre. Él habló al Padre. Él definió al Padre. Él todo lo que era realmente expresaba al Padre. Por eso Él nos dio a conocer al Padre. Maravilloso. La letra D dice, en resurrección su humanidad fue deificada, lo cual dice que Él fue designado Hijo de Dios en su humanidad, así llegando a ser el Hijo primogénito de Dios y poseyendo tanto divinidad como humanidad. Pero Él fue divinizado por completo. Maravilloso. Porque dice que a los que antes, conoció, también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La letra E dice, por tanto, en Cristo, Dios se forjó en el hombre. El hombre fue forjado en Dios, y Dios y el hombre se mezclaron mutuamente para constituir una sola entidad, el Dios hombre. Una sola entidad, el Dios hombre. Dice que el Evangelio de Dios y la intención que Dios tiene en su economía consiste, en edificar a Dios en el hombre y el hombre en Dios. Esta edificación, es Dios que se hizo hombre y la descendencia de David para que el hombre llegue a ser Dios en vida. Cuidado. Dios. El designado Hijo de Dios. Maravilloso. Hay aquí un versículo que dice, y le respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre
y dice, vendremos y haremos morada con Él. Señor Jesús, permanecer en mí y yo en vosotros. Romanos 15, Juan 15, dice en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Señor Jesús, dice que separado de mí nada podemos hacer. Queridos hermanos y hermanas, esto es algo muy rico y muy maravilloso. La letra G dice, el Señor Jesús habló acerca de este evangelio cuando dijo, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esto lo dice, lo voy a leer otra vez el versículo, en Juan 12:24. De cierto, os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, ¿qué fuera ocurrido? Queda solo. Pero, como Él murió y resucitó, dice, llevó mucho fruto. Él se multiplicó y llegó a ser, en vez de el unigénito, llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos. Maravilloso. Punto 1 dice, si una semilla muere al ser enterrada en el suelo, dice, con el tiempo brotará, crecerá y florecerá en resurrección. ¿Por qué? Dice, porque la operación de la vida de la semilla se activa simultáneamente con su muerte. Y eso es lo que ocurrió en Cristo. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y al morir en la carne, aleluya, esa vida se activó. Y dice la palabra de Dios que fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Señor Jesús, 15:36 dice de 1 Corintios 6, lo que tú siembra no se vivifica, sino muere. Dice en 1 de Pedro, dice, porque también Cristo, este es el versículo que yo quería leerlo. 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, dice, para llevarnos a Dios. Es decir, el propósito de Dios era llevarnos a Dios en Cristo. Dice, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es decir, que antes cuando hemos compartido eso, lo hablamos, lo predicamos por aquí, lo hablamos por este lugar, públicamente, al aire, a los principados y a las potestades, de que Él fue muerto en la carne para terminar con el diablo, terminar con el mundo, terminar con todo lo negativo, y fue vivificado en espíritu, y llegó a ser el Espíritu que da la vida. Maravilloso. Acordaros siempre de este versículo, 1 de Pedro 3:18. Amén. 3:18. Punto 2 dice, la divinidad, el Espíritu de santidad que está en Cristo, comenzó a operar en su muerte y en resurrección Él floreció para ser el Hijo primogénito de Dios y el Espíritu que imparte vida, de modo que Él impartió su vida divina en nosotros para hacernos sus muchos hermanos. Os lo repito otra vez este versículo, porque a los que antes conoció también fuimos predestinados para que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él con nosotros y entre nosotros sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso en 1 Corintios 15:45 dice la palabra así, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre alma viviente, pero el postrer Adán, que es Cristo, dice, llegó a ser espíritu vivificante. Maravilloso.
llegó a ser espíritu vivificante. Bueno, nos quedan 5 o 6 minutitos, vamos a aprovechar. La verdad que es maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos estar compartiendo este evangelio elevado. Este es el evangelio del reino, que este evangelio es el que va a hacer traer de regreso a Cristo, el que va a hacer arder nuestros corazones, el que va a hacer arder nuestro interior. El 3 dice, el prototipo es el Hijo, primogénito de Dios. Dice, y la reproducción son los muchos hijos de Dios, que somos nosotros, los miembros del prototipo que han de conformar su cuerpo, el cual llega a su consumación, la nueva Jerusalén. Dice, 1 Cor 1:18, dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo él pueda tener en la iglesia la preeminencia. Así como dice en Efesios 1 Pedro 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según, ¿qué versículo este? Ay, santo Dios, este versículo me enloquece. Mira, os lo leo. Dice, oh Señor Jesús, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, que según su grande misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva. Oh, gracias Señor Jesús, tú nos has regenerado para una esperanza viva. Dice, mediante de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Oh, hay otro versículo que dice también ahí, que nos ha hecho participante de su naturaleza divina. Maravilloso. Queridos hermanos, yo realmente estoy maravillado de cómo el Señor Jesús, Él está creciendo en nosotros y cómo Él quiere vivificarnos. Aquí vamos a entrar en el punto Romano 4, pero lo vamos a dejar para la semana que viene. Lo vamos a dejar para la semana que viene. Y os voy a leer solamente un poquito de un trozo de aquí, del ministerio, que dice así. Las verdades reveladas recientemente no son inventos nuevos de Dios, sino, dice, sino que son nuevos descubrimientos del hombre. Dice, descubrimiento que el hombre hizo. Dice, no hay necesidad de inventar. Nosotros ya no tenemos que inventar nada. Todo está en la Biblia, hermanos. Dice, pero sí de descubrir. Sí de descubrir. Tenemos que ser los descubridores, los buscadores, aquellos que inquiría en el templo de Dios, aquellos que se sumergía en las riquezas de Cristo. Dice, en las generaciones pasadas, Dios ha revelado diferentes verdades. Durante épocas particulares, Él hizo que el hombre descubriese estas verdades específicas. Este hecho se ve claramente en la historia de la Iglesia. Tomemos por ejemplo cómo Martín Lutero surgió en el siglo XVI, es decir, en el 1600. Dios le abrió los ojos para ver la justificación por fe. Él fue realmente un vaso levantado por Dios para revelar la verdad de la justificación por fe. Porque el hecho de la justificación por fe existía antes del tiempo de Martín Lutero. Él era realmente el que aprendió estas verdades de una manera, una forma más firme. Dice que él fue sobresaliente en cuanto a esta verdad. Por esa es la razón en que la justificación por la fe llegó a ser la verdad presente de esa era. Pero eso fue en 1600. Pero después Dios ha revelado muchas cosas. Todo obrero del Señor debe de inquirir
Dice, debe de inquirir delante de Dios en cuanto a cuál es la verdad presente. Nosotros debemos de preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es la verdad presente? No solo debemos conocer las verdades generales, como la salvación, que Él murió por nosotros, que Él resucitó, sino que también nosotros debemos de entender claramente la verdad presente de Dios, cómo Él se mueve, dónde está Él para seguir al Cordero. Nosotros sabemos que las verdades de Dios son acumulativas, es decir, las verdades que se revelan posteriormente no anulan las verdades que se recibieron anteriormente. Todas las verdades del pasado son el fundamento de las verdades actuales. Lo que vemos hoy es la acumulación de las verdades de Dios. Cuando Dios nos abre los ojos para ver este hecho, empezamos a darnos cuenta de que estamos viviendo en la corriente de la voluntad de Dios. Esta corriente es la continuación de todo lo que Dios ha llevado a cabo en las eras anteriores. Nuestros corazones están llenos de agradecimiento a Dios. Nosotros hemos recibido muchas ayudas de estos hermanos, como Pablo dijo, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Eso en Gálatas 12. Dice, de la misma manera nosotros podemos decir que si bien recibimos ayuda de nuestros hermanos, estas revelaciones no las recibimos de hombre alguno, sino que recibimos de Lutero, de Zinzendorf, de hermano Moravo, de los mensajes. ¿Sí? Nosotros creemos que la meta máxima es que Dios, Cristo, dice que Cristo mismo sea todo y que Dios tenga una sola obra. Y ese es el mensaje de Colosenses 1:18, donde Dios dice que desea que Cristo tenga la preeminencia en todo. Y la base de todo está en la muerte, la resurrección, la ascensión. Fuera de él no hay realidad espiritual. Así que, hermano, aquí me quedo. Espero que hayáis disfrutado esta mañana esta palabra. Y Señor Jesús, sigue tú creciendo en nosotros, sigue tú intensificándote en nosotros para que tú puedas llevar a cabo el deseo de tu corazón y tu ministerio celestial sea llevado por medio de este ministerio terrenal, por medio de tu iglesia. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Amén.